Me llamo Candelaria, y estoy parada en mi propio patio, viendo cómo el humo se lleva los últimos 30 años de mi vida. Mi nuera, Laura, acaba de arrojar el último fajo de cartas de mi difunto esposo Ricardo al fuego, que encendió en un viejo barril de metal. «Ya es hora de deshacerse de tanta basura, suegra», me dijo con esa sonrisa torcida que le conozco tan bien, esa que usa cuando quiere herir sin levantar la voz. Y yo no pude moverme, ni gritar, ni siquiera llorar. Sentí como el aire se me escapaba de los pulmones, mientras las llamas devoraban las únicas palabras de amor que me quedaban. Me estaban borrando, quemando mi historia en la casa que yo misma construí. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Acompáñenme hasta el final y cuéntenme. ¿Qué habrían hecho en mi lugar? Díganme también desde qué ciudad me escuchan. Necesito saber que no estoy sola. Si quieren oír más historias como esta, suscríbanse al canal. Mi hijo Martín estaba a unos pasos, junto a la puerta de la cocina, pero no hizo nada. Solo miraba el suelo, como si encontrar una grieta en el cemento fuera más importante que la dignidad de su madre. Sentí el calor del fuego en mi cara, pero por dentro estaba helada, congelada por la traición. Laura seguía removiendo las cenizas con un palo, asegurándose de que no quedara ni una sola palabra intacta. Pero ella no sabía, nadie lo sabía, que ese fuego que debía aniquilar mi pasado, estaba a punto de revelar un secreto que le daría un poder inesperado a esta vieja que ya daban por vencida. Cada carta que ardía era un pedazo de mi alma. Recordé la primera, escrita en un papel de estraza cuando Ricardo se fue a trabajar a la capital por unos meses. Su letra torpe, llena de promesas y de amor. Recordé las notitas que me dejaba en la almohada, los poemas que escribía en servilletas cuando salíamos a tomar un café. Todo estaba guardado en esa caja de cedro que él mismo talló para mí, nuestro cofre del tesoro, como le decíamos. Laura la llamó un estorbo lleno de polvo. Para mí, era la prueba de que mi vida había importado, de que alguien me había amado con una devoción que mi propio hijo parecía haber olvidado por completo. Verla arder era como morir una segunda vez. Cuando la última llama se extinguió, Laura se sacudió las manos en su delantal con aire de triunfo. «Listo», dijo, como si hubiera terminado una tarea de limpieza cualquiera. «Ahora sí hay más espacio». Se dio la vuelta y entró a la casa sin siquiera mirarme, seguida por Martín, quien seguía sin atreverse a cruzar su mirada con la mía. Me quedé sola en el patio, con el olor agrio del papel quemado metiéndose en mi ropa y en mi pelo. El sol de la tarde comenzaba a bajar, y por primera vez en 50 años, sentí un frío de abandono en mi propio hogar. Era como si las paredes que levanté con tanto esfuerzo ya no me reconocieran, como si yo fuera una extraña, una visita que ya se había quedado demasiado tiempo. Me acerqué al barril humeante, con el corazón hecho un nudo. Quería rescatar algo, cualquier cosa, un trozo de papel que no se hubiera quemado del todo. Pero solo había cenizas grises y negras. La caja de madera estaba carbonizada, rota por el calor. Lloré en silencio, dejando que las lágrimas corrieran por mis arrugas. Y fue entonces cuando lo vi. En el fondo de la caja, donde el fuego no había llegado con tanta fuerza, las cenizas habían dejado al descubierto una marca extraña. No era madera quemada. Era algo más, una silueta rectangular, una tinta más oscura que se negaba a desaparecer. El fuego no había destruido todo. Sin saberlo, me había mostrado un mapa. Con las manos temblorosas, llenas de hollín, me agaché y toqué los restos de la caja. Ricardo me la había regalado en nuestro 10º aniversario. Recuerdo el día que llegó con ella. Olía a cedro recién cortado y a la paciencia de sus manos. «Para que guardes nuestros tesoros, Cande», me dijo. Y nuestros tesoros eran eso: papeles con su letra, boletos de cine, la primera flor que me dio, seca entre 2 hojas de un libro. No eran joyas ni dinero, eran pedazos de una vida construida con amor y esfuerzo. Verla convertida en carbón era como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Él la había hecho para proteger nuestra historia, y ahora, irónicamente, su destrucción parecía ser mi única esperanza.
Laura no entendía de tesoros que no brillan ni se pueden gastar. Para ella, todo lo que no tenía un precio era basura, un estorbo en su camino. Recuerdo cuando compramos este terreno en el barrio La Esperanza. Era solo un pedazo de tierra lleno de yuyos, pero para nosotros era el paraíso. Ahorramos cada centavo durante años, yo cosiendo para las vecinas hasta la madrugada y Ricardo haciendo horas extras en la fábrica. Levantamos esta casa con nuestras propias manos, ladrillo por ladrillo los fines de semana. Él mezclaba el cemento y yo le pasaba los ladrillos. Mis manos, que debían ser suaves para la costura, se llenaron de callos y raspones, pero no me importaba. Cada pared que subía era una promesa cumplida. Martín era chiquito y jugaba con tierra mientras nosotros trabajábamos. Esta casa no son solo paredes, es el sudor de mi esposo, son mis noches sin dormir, es la risa de mi hijo corriendo por un lugar que por fin era nuestro. Por eso dolía tanto, porque no estaban quemando solo cartas, estaban quemando los cimientos de mi existencia. Mi vieja máquina de coser Singer fue mi compañera por más de 40 años. El zumbido constante del motor era la música de fondo de la crianza de Martín. Con el dinero de los vestidos de fiesta y los uniformes escolares que hacía, pagamos la hipoteca mes a mes. Me acuerdo de las noches de invierno, con los dedos entumecidos por el frío, terminando un encargo urgente porque necesitábamos el dinero para los útiles de la escuela o para una visita al doctor. Nunca me quejé. Ver a mi hijo con sus zapatos nuevos o con el libro que necesitaba era mi mayor recompensa. Laura una vez me dijo que por qué no tiraba ese traste viejo, prefiriéndose a mi máquina. Ella no veía una herramienta de trabajo, ni el símbolo de mi independencia y mi sacrificio. Veía, como siempre, algo que ocupaba un espacio que ella quería para otra cosa, algo que no entendía y por lo tanto no valoraba. Y los sacrificios no terminaron ahí. Cuando Martín entró a la universidad, el dinero no alcanzaba. Ricardo y yo nos sentamos una noche en la cocina, con las cuentas sobre la mesa, y no había forma. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie, fui al centro y entré a una casa de empeño en la calle San Juan. Llevaba en una bolsita de tela los aretes y el collar de oro que me había dejado mi madre, lo único de valor que yo poseía. El hombre detrás del mostrador me dio unos cuantos billetes arrugados por ellos. Sentí un vacío horrible, como si estuviera vendiendo un pedazo de mi mamá. Pero cuando volví a casa y le di el dinero a Martín para su matrícula, su cara de alivio me hizo sentir que había hecho lo correcto. Él nunca supo de dónde salió ese dinero. Pensó que eran ahorros. A veces me pregunto si importaría que lo supiera ahora. Los últimos 5 años de vida de Ricardo fueron los más duros. La enfermedad se lo fue llevando de a poco, y yo me convertí en sus manos, sus pies y su memoria. Lo cuidé sola, día y noche. Martín y Laura venían de visita los domingos, traían a los niños, comían y se iban. Nunca se ofrecieron a quedarse una noche para que yo pudiera descansar. Nunca preguntaron si necesitaba algo. Yo le preparaba su comida, le leía el periódico, lo ayudaba a bañarse. A veces en las noches, cuando el dolor no lo dejaba dormir, nos quedábamos en silencio, tomados de la mano, y él me miraba con una gratitud que me partía el alma. Antes de morir, me hizo prometerle que nunca dejaría que nadie me quitara mi hogar. «Esta casa es tuya, Cande, es tu fortaleza», me dijo con su último aliento. Y yo se lo juré. Ayer, mientras Laura tiraba las cartas al fuego, vi en la pared de la sala el portarretrato con nuestra foto de bodas. Es la única que queda en las áreas comunes de la casa. Hace un mes, Laura cambió todos los demás por espejos y cuadros modernos, para darle un aire más fresco al lugar, dijo. En esa foto Ricardo y yo somos jóvenes, llenos de sueños, abrazados frente a la puerta de esta misma casa, recién pintada. Cada vez que paso por ahí toco el vidrio, como si pudiera tocar su rostro otra vez. Laura también quiere quitar esa foto. Dice que no combina con la decoración. No es la foto lo que le molesta, soy yo. Es mi historia, mi presencia. Quiere borrar cada huella de mi vida aquí, para que solo quede la suya, como si yo nunca hubiera existido. Y ahí estaba yo, de rodillas frente a las cenizas, con el recuerdo de la promesa que le hice a mi esposo retumbando en mis oídos.
Metí la mano en los restos aún tibios del barril, apartando el polvo gris. Y entonces la vi con más claridad. La marca no era una mancha, era el contorno de un sobre grueso, de esos de papel resistente que se usaban antes. El fuego había quemado todo lo que estaba suelto, las cartas, las fotos, pero el fondo falso de la caja, donde Ricardo guardaba las cosas realmente importantes, solo se había carbonizado por fuera, y a través de la madera quemada, como una aparición, se distinguía la tinta azul de un sello notarial. No era un mapa, era algo mucho mejor. Era un testamento de amor, la última carta de Ricardo, una que no contenía palabras de poesía sino de protección. Una que el fuego, en su afán de destruir, me había revelado. Con el corazón todavía latiéndome fuerte por el descubrimiento, me levanté del suelo y entré a la casa. El olor a quemado se había metido por las ventanas, y Laura ya estaba rociando un ambientador con olor a pino, como si con eso pudiera borrar lo que acababa de hacer. La traición no empezó con el fuego, no. Fue como una gotera, lenta y constante, que fue humedeciendo las paredes de mi vida hasta que todo se sintió podrido. Empezó con cosas pequeñas, casi invisibles. Mi sillón favorito junto a la ventana, donde Ricardo y yo tomábamos el mate, de repente siempre estaba ocupado con una pila de ropa para planchar. O mi taza de flores, la que usaba todas las mañanas, desaparecía por días y la encontraba en el fondo del lavaplatos, sucia y olvidada. Eran pequeños gestos, silencios que gritaban que yo ya no pertenecía a ese lugar. Luego vino el control del dinero. Un día, Laura se sentó a mi lado en la cocina, con esa dulzura falsa que usa para conseguir lo que quiere. Me dijo que estaba preocupada por mí, que con mi edad se me podían perder las cosas, y que sería mejor si ella me administraba la pensión. Así no tienes que hacer filas en el banco, suegra. Yo me encargo de todo, me aseguró, acariciándome la mano. Martín estaba ahí, asintiendo como un muñeco. Yo no quería, pero para evitar una pelea, para no darle más motivos a mi hijo de estar tenso, acepté. Me quitó mi tarjeta de débito, y desde entonces me daba un poco de efectivo cada lunes, una cantidad ridícula, como si fuera una niña a la que le dan para sus dulces. Dejé de poder comprar mis lanas para tejer o invitar a mi amiga Elvira a un café. Me sentía prisionera de mi propia economía. Mi voz también empezó a desaparecer. Durante las cenas, si yo contaba algo de mis tiempos, una anécdota de Ricardo o del barrio, Laura cambiaba de tema bruscamente, preguntándole a los niños por la escuela o a Martín por su trabajo. Mis palabras quedaban flotando en el aire, sin que nadie las recogiera. A veces, sentía sus miradas cruzándose por encima de mi cabeza, como si yo fuera un mueble viejo que hacía ruido. Dejé de hablar. Me limitaba a comer en silencio, escuchando sus vidas, sus planes, sus vacaciones a la playa, pagadas, seguramente, con una parte de mi dinero. Me convertí en un fantasma en mi propia mesa, una presencia que solo servía para pasar la sal, o para levantar los platos cuando todos terminaban. La soledad más cruel es la que se siente rodeada de gente. El espacio físico también se fue reduciendo. Hace 2 años, Laura me convenció de que me mudara a la habitación más pequeña, la que usábamos de depósito, para que los niños tuvieran más lugar para jugar. Tú casi no usas tu cuarto, Cande, solo para dormir, me dijo Martín, evitando mis ojos. Accedí, otra vez por la paz. Mi antigua habitación, la que compartí con mi esposo, se convirtió en una sala de videojuegos. Y hace un mes, me prohibieron usar la sala principal. Laura dijo que yo desordenaba mucho y que, con mis cosas de costura, el lugar perdía la elegancia que ella quería darle. Colocó un biombo de madera barata bloqueando el pasillo. Ahora, mi mundo era mi pequeño cuarto, la cocina y el baño. La casa que construí con mis manos se había convertido en un laberinto de zonas prohibidas para mí. El dolor más grande, sin embargo, era ver a Martín, mi hijo, mi único hijo, al que le di todo, se convirtió en un extraño. Cuando nos cruzábamos en el pasillo, bajaba la vista. Si yo le preguntaba cómo estaba, respondía con un bien seco, sin detenerse. Ya no había abrazos, ni conversaciones, ni siquiera una mirada de complicidad. Laura lo había absorbido por completo. A veces, por la noche, escuchaba susurros desde su habitación,
y aunque no entendía las palabras, el tono era siempre el mismo. El de ella quejándose, y el de él tratando de calmarla. Sabía que yo era el motivo de esas discusiones. Por eso me volví más pequeña, más silenciosa, con la esperanza de que si no me veían ni me oían, quizás mi hijo podría tener un poco de paz. Pero fue inútil. Mi mera existencia parecía ser el problema. La semana pasada ocurrió algo que me heló la sangre. Estaba en mi cuarto cosiendo un pantalón de mi nieto cuando escuché a Laura hablando por teléfono en el patio, justo debajo de mi ventana. Hablaba con una de sus hermanas. «No sé cuánto más voy a aguantar a la vieja», dijo con fastidio. «Ocupa espacio, gasta dinero. Martín no se atreve a hacer nada, pero yo solo estoy esperando a que se muera para poder vender esta casa de una vez y comprarnos algo decente». Sentí que el aire me faltaba. No era solo que me viera como un estorbo, era el deseo explícito de mi muerte para quedarse con lo que era mío, con el fruto del trabajo de toda mi vida. Me quedé inmóvil, con la aguja en la mano, y por primera vez entendí que no se trataba de falta de espacio o de dinero, se trataba de pura y simple maldad. En ese momento, sentada en mi cama, me sentí la mujer más sola del mundo, sola en mi casa, sola con mi dolor, sola con el fantasma de mi esposo. A veces me pregunto si hay otras mujeres como yo, en otras casas, en otras ciudades, sintiéndose invisibles mientras la vida de los demás sigue adelante a su alrededor. Díganme desde qué ciudad o país me están escuchando, por favor. Necesito saber que no estoy sola en esta lucha, que mi voz, aunque sea por este medio, llega a alguna parte. Saber que alguien me entiende, me daría la fuerza que necesito para lo que viene. Porque después de escuchar esas palabras, supe que ya no podía seguir callada, que tenía que hacer algo, por mí y por la memoria de Ricardo. Al día siguiente, decidí usar el poco dinero que me quedaba para comprarle un regalo de cumpleaños a mi nieta Lucía. Fui a la pequeña tienda del barrio, elegí un libro que sabía que le encantaría, y al llegar a la caja para pagar, le entregué al dueño mi tarjeta de la pensión. La que Laura me había devuelto esa mañana, solo por si había una emergencia. El hombre la pasó por la máquina 1, 2, 3 veces. Luego me miró con pena. «Lo siento, doña Candelaria», me dijo en voz baja, «la tarjeta ha sido bloqueada. No tiene fondos». Sentí como el color se me iba de la cara. No era una emergencia, era una humillación. Y entonces lo entendí. Laura no solo me había quitado el control, me había borrado del sistema. Ya ni siquiera era dueña de mis propios centavos. Volví de la tienda con las manos vacías y el alma en el suelo. El libro de cuentos para Lucía se había quedado en el mostrador, como un testigo mudo de mi vergüenza. Caminé las 3 cuadras de regreso a casa sintiendo las miradas de los vecinos, aunque nadie me estuviera mirando. Era una humillación interna, un frío que me calaba los huesos. Entré por la puerta de la cocina y encontré a Laura sentada a la mesa, revisando unas cuentas con una calculadora. Levantó la vista y sonrió al ver que no traía ninguna bolsa. «¿No encontraste nada que te gustara, suegra?», preguntó con una dulzura venenosa. La rabia, una emoción que yo creía haber enterrado junto a mi esposo, comenzó a subirme por la garganta como una marea amarga. Era la primera vez en años que sentía el impulso de no quedarme callada. Me acerqué a la mesa, dejé mi vieja cartera sobre una silla y la miré directamente a los ojos. Mi voz salió temblorosa, pero firme. «Laura, la tarjeta no pasó. En la tienda me dijeron que no tenía fondos, que estaba bloqueada». No la estaba acusando, solo estaba exponiendo un hecho, pero para ella fue como si le hubiera lanzado una piedra. Su sonrisa desapareció al instante, y su rostro se endureció. Dejó la calculadora a un lado, y se cruzó de brazos, adoptando esa postura que yo ya conocía tan bien, la que usaba justo antes de decir algo hiriente. Quería ver si era capaz de mentirme en la cara, si tenía el descaro de negar lo que era tan evidente. Por un segundo esperé que se inventara una excusa, un error del banco, cualquier cosa. Pero Laura ya no se molestaba en disimular. «Claro que está bloqueada», respondió, con un tono cortante que me heló la sangre. «Esa tarjeta es para emergencias médicas, no para que andes gastando en caprichos. Además, ya no queda casi nada de tu pensión este mes.
Entre la comida, las medicinas y las cuentas de la casa, tu dinero se va volando. Sentí el golpe como si fuera físico. ¿Mis caprichos? Mi dinero. Era la pensión de viudez por los 45 años que Ricardo había trabajado sin descanso. Y ella hablaba de mis gastos como si yo fuera una inquilina molesta, y no la mujer que había levantado esas paredes. Quise gritarle que ella compraba ropa nueva cada semana, que pagaba el gimnasio y las cenas con sus amigas con mi dinero, pero las palabras se me atoraron en la garganta. La injusticia era tan grande que me dejó sin aire. Justo en ese momento Martín entró a la cocina, se detuvo en el umbral, sintiendo la tensión en el aire. Sus ojos iban de su esposa a mí, con una expresión de incomodidad. Vi en él una chispa de mi Ricardo, una sombra del niño al que había criado, y me aferré a ella como una náufraga. Martín, le dije con la voz rota, tu esposa me dejó sin un centavo. Me humillaron en la tienda de don Pepe. Él bajó la mirada, incapaz de sostenerme el reto. Se frotó la nuca y murmuró algo inaudible. Laura se encarga de las cuentas, mamá. Ella sabe lo que hace. Esa fue su respuesta. No hubo defensa, no hubo consuelo. Solo una rendición cobarde. En ese instante, el hijo que yo amaba desapareció para siempre, reemplazado por ese hombre desconocido que le daba la espalda a su propia madre. Laura sonrió, victoriosa. Con el apoyo tácito de su marido, se sintió con el poder absoluto. Se levantó de la silla y se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. ¿Ves? Hasta Martín se da cuenta de que ya no estás bien, Candelaria, dijo, usando mi nombre de pila por primera vez, como si fuéramos iguales, como si ella tuviera algún derecho sobre mí. Quizás lo mejor sea que te busquemos un lugar más adecuado. Un asilo, donde te puedan cuidar como se debe. Aquí solo eres una carga para nosotros. La palabra asilo resonó en la cocina como una sentencia de muerte. Era el destierro final, la confirmación de que mi presencia en mi propio hogar había terminado. La promesa que le hice a Ricardo se estaba rompiendo frente a mis ojos. Y entonces, para que no me quedara ninguna duda de que hablaba en serio, señaló con la cabeza hacia la entrada. Allí, junto a la puerta, había 2 de mis viejas maletas de cartón, las mismas que usé cuando vine a la ciudad con Ricardo. Estaban llenas, a reventar. Pude ver la manga de mi suéter de lana azul asomando por un costado. Empecé a empacar tus cosas para ir adelantando, dijo con una frialdad que me paralizó. Solo lo esencial. El resto, como tus cartas, es basura que solo ocupa espacio. Ver esas maletas allí, esperando a ser sacadas a la calle, fue peor que el fuego, peor que la tarjeta bloqueada. Era la prueba física de mi expulsión. Ya no era una amenaza, era un hecho. Me habían borrado, empacado y desechado. No lloré. No grité. Una extraña calma se apoderó de mí. Era la calma de quien ya no tiene nada que perder. Los miré a los dos, a la mujer que me odiaba y al hijo que lo permitía, y ya no sentí dolor, solo una distancia infinita. Di media vuelta sin decir una sola palabra, y caminé hacia mi pequeña habitación. Cerré la puerta detrás de mí, y me senté en el borde de la cama. El zumbido de la heladera en la cocina parecía el sonido más fuerte del mundo. Ya no había vuelta atrás. Habían cruzado la última línea. Ya no se trataba de recuperar mi dinero o mi espacio, se trataba de recuperar mi vida, mi dignidad y el honor de la memoria de mi esposo. La vieja Candelaria, la que aguantaba todo por mantener la paz, había muerto en esa cocina. Esa noche, acostada en la oscuridad, escuché el ruido lejano del camión de la basura acercándose por nuestra calle, La Esperanza. El sonido de sus frenos de aire fue como una alarma en mi cabeza. La caja. La caja quemada con el sello del notario estaba en una bolsa negra en el tacho de la basura de la vereda, esperando a ser llevada al vertedero para desaparecer para siempre. Un pánico helado recorrió mi cuerpo. No podía permitirlo. Ese era el último tesoro de Ricardo, su última carta de amor, su último plan para protegerme. Me levanté de la cama con un sigilo que no sabía que poseía. Abrí la puerta de mi cuarto, centímetro a centímetro, y me deslicé por el pasillo oscuro. Tenía que llegar a esa caja antes de que fuera demasiado tarde.
Con los pies descalzos sobre el piso frío, me moví como una sombra por mi propia casa. El corazón me latía en los oídos. Cada crujido de la madera era un trueno que amenazaba con despertar a mis carceleros. Afuera, el chirrido de los frenos del camión de la basura sonó más cerca. Abrí la puerta de la cocina con un cuidado infinito y salí al patio oscuro. El aire de la noche me golpeó la cara. Corrí hacia la vereda, agarré la bolsa negra que contenía los restos de mi vida y la arrastré de vuelta hacia adentro, justo cuando las luces amarillas del camión doblaban la esquina. Me escondí detrás de la puerta, con la bolsa apretada contra mi pecho, y escuché cómo los hombres vaciaban los otros tachos. Cuando el ruido del motor se alejó, solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Había rescatado la última pieza del rompecabezas. De vuelta en la seguridad de mi cuarto, vacié la bolsa sobre una vieja sábana que puse en el suelo. El olor a quemado volvió a invadirlo todo. Con manos temblorosas, usé la punta de una tijera para raspar con delicadeza el hollín del fondo de la caja. Y allí estaba, más claro bajo la luz de mi velador. Un sobre grueso, amarillento por el tiempo, protegido por el doble fondo que Ricardo había construido. La madera a su alrededor estaba carbonizada, pero el papel, milagrosamente, estaba casi intacto. Con mucho cuidado, lo saqué. En la parte de arriba, con una caligrafía elegante de notario, se leía: Contrato de donación en vida. Debajo, los nombres completos: Ricardo Pérez a Candelaria Rojas de Pérez. No entendía todas las palabras legales, pero entendía la intención. Era un regalo, una armadura que mi esposo me había dejado sin que yo lo supiera. A la mañana siguiente, esperé a que la casa quedara en silencio. Martín se fue a trabajar, los niños a la escuela y Laura a su clase de yoga. Con el sobre escondido en mi cartera, crucé la calle y toqué la puerta de mi vecina Elvira. Hemos sido amigas por más de 50 años. Ella me vio construir mi casa y yo la vi a ella criar a sus hijos. Cuando me abrió, vio la angustia en mi cara y me hizo pasar sin preguntas. En su cocina, con el olor a café recién hecho, saqué el documento y se lo puse sobre la mesa. Le conté todo, lo del fuego, la tarjeta de la pensión, las maletas en la puerta. Ella escuchó en silencio, sus ojos llenándose de una furia justa. Tomó el papel, se puso sus anteojos y lo leyó despacio. Al terminar, me miró por encima del armazón y dijo una frase que nunca olvidaré. Cande, esto no es una carta de amor. Es una declaración de guerra. Elvira no perdió el tiempo. Tomó su teléfono y llamó a su nieta, que es asistente en un despacho de abogados. Le explicó la situación en voz baja pero firme. Yo solo escuchaba pedazos de la conversación. Abuso, propiedad, urgente. Después de colgar, me tomó la mano. Mi nieta dice que hay una abogada joven en su firma, Sofía Ramos, que se especializa en esto, en proteger a los mayores. Dice que es una leona. Te va a conseguir una cita para hoy mismo. Por primera vez en meses, sentí que una pequeña luz se encendía en mi oscuridad. No estaba loca, no estaba exagerando. Lo que me estaban haciendo tenía un nombre, y había gente que luchaba contra eso. La esperanza era una sensación extraña, casi dolorosa después de tanto tiempo sin sentirla. Mientras Elvira coordinaba la cita, yo miraba el documento sobre la mesa. Recordé una conversación con Ricardo, unos meses antes de que la enfermedad se lo llevara del todo. Estábamos en el patio, y él me dijo: Cande, pase lo que pase, esta casa es tuya. Es tu fortaleza. Nunca dejes que nadie te haga sentir como una invitada aquí. En ese momento, pensé que era solo una expresión de su amor. Ahora entendía. Él había visto la ambición en los ojos de Laura, y la debilidad en el carácter de nuestro hijo. No me lo dijo para no preocuparme, pero actuó. Este documento no era una casualidad. Era su último acto de protección, un plan de contingencia forjado con amor y una dolorosa clarividencia. Estaba guardando mi futuro desde la tumba. Esa tarde, Elvira me acompañó al centro en un taxi. El despacho de la licenciada Ramos estaba en un edificio moderno, muy diferente a mi barrio. Me sentía pequeña e intimidada,
pero la mano de mi amiga apretando la mía me daba fuerzas. Sofía Ramos era una mujer joven, de mirada directa y voz serena. Nos sentamos en su oficina y le entregué el documento. Lo examinó con una lupa, leyó cada cláusula y luego levantó la vista hacia mí. Doña Candelaria, dijo, y su tono era una mezcla de respeto y compasión. Este documento es perfectamente legal y está debidamente notariado. Según esto, su esposo le donó en vida el 100% de la propiedad hace 7 años. Legalmente, la casa es enteramente suya. Su hijo no tiene ningún derecho de herencia sobre ella, y su nuera menos. Sentí como si me hubieran quitado un peso de 100 kilos de encima. Respiré hondo, y el aire por fin me llegó a los pulmones. La abogada siguió explicando. Me preguntó por la situación de mi pensión, y le conté cómo Laura me la administraba. Su rostro se endureció. Eso se llama abuso financiero, y también es denunciable. Podemos solicitar los estados de cuenta del banco para demostrar en qué ha estado usando su dinero. Me preguntó si tenía alguna otra prueba. Recordé los mensajes de texto que mi nieta Lucía a veces me leía, donde Laura se quejaba con Martín de mis gastos. La abogada asintió. Todo sirve. Vamos a construir un caso sólido como una roca. Luego me preguntó por el valor de la propiedad. Le dije que, según la última tasación del barrio, debía valer unos $150,000. Era todo mi patrimonio, el resultado de una vida de trabajo junto a Ricardo. La licenciada Ramos se inclinó sobre su escritorio. Doña Candelaria, usted tiene todo el poder aquí. Lo que su nuera hizo no solo fue cruel, fue estúpido. El fuego que debía borrar su pasado fue lo que le entregó la llave de su futuro. Ahora, tenemos que ser estratégicas. No queremos una guerra de gritos, queremos una victoria silenciosa y digna. Por primera vez, dejé de verme como una víctima. En esa oficina con esa joven abogada a mi lado, empecé a sentirme como la dueña de mi vida otra vez. El plan era sencillo y contundente. La licenciada prepararía una notificación formal para mi hijo y mi nuera, citándolos a una reunión en la casa. Ella estaría presente para explicarles la situación legal de la propiedad y las consecuencias de sus acciones. No habría gritos ni reproches por mi parte. Solo la ley, clara y fría. Me sentí tranquila, con una serenidad que me sorprendió. Ya no había miedo, solo una determinación helada. Iba a cumplir la promesa que le hice a Ricardo. Iba a defender mi fortaleza. Iba a recuperar mi hogar y mi dignidad. No por venganza, sino por justicia. Antes de irnos, la abogada me acompañó a la puerta. Me miró fijamente a los ojos y me dio la instrucción más importante. Doña Candelaria, de aquí hasta el día de la reunión, usted actúe como siempre. No diga nada, no confronte a nadie, no deje que sospechen que algo ha cambiado. Que sigan creyendo que tienen el control. Hizo una pausa y luego añadió las palabras que se convirtieron en mi mantra, en la promesa de mi inminente liberación. Por favor, no le diga nada a nadie. Creo que tenemos un caso muy sólido. En unos días, usted volverá a tener las llaves de su casa y de su vida. Salí de esa oficina sintiendo que caminaba sobre las nubes. La vieja Candelaria sumisa se había quedado sentada en esa silla. La que volvía a casa era una mujer a punto de reclamar lo que era suyo. Salí de casa esa mañana sintiendo que cada paso era un secreto. La licenciada Ramos me había dado instrucciones claras y yo, que toda mi vida había seguido las reglas de otros, ahora seguía un plan que era solo mío. Mi primer destino era el banco. El mismo banco al que iba con Ricardo. El mismo donde abrimos nuestra primera cuenta de ahorros. Me sentía como una espía en mi propia vida, mirando por encima del hombro, con el corazón latiéndome en la garganta. Tenía que recuperar el control de mi pensión, era el primer movimiento en este tablero de ajedrez silencioso. No era por el dinero en sí, era por la dignidad de poder comprar mi propio pan, de no tener que pedir permiso para existir. La determinación era un fuego nuevo dentro de mí, pero el miedo a ser descubierta era un hielo que me paralizaba los pies a cada paso. La fila en el banco parecía interminable, y cada minuto que pasaba aumentaba mi ansiedad.
Cuando por fin llegó mi turno, una muchacha muy joven, con cara de no entender mucho de la vida, me atendió. Le expliqué con voz temblorosa que había perdido mi tarjeta y que quería bloquearla y solicitar una nueva. Ella empezó a teclear en su computadora y después de un rato me miró con el ceño fruncido. Me pidió mi documento de identidad y luego un papel que me heló la sangre. El acta de defunción original de mi esposo para verificar la titularidad de la pensión. Yo solo llevaba una copia. Sentí que todo se derrumbaba. Me dijo que sin el original no podía hacer nada. Tuve que volver a casa, con el miedo de que Laura me viera entrar y salir de nuevo y comenzara a sospechar. Entré a la casa con el corazón en la boca, pero por suerte Laura estaba en el patio trasero hablando por teléfono, riéndose a carcajadas. Pasé de puntillas hasta mi cuarto, busqué en el fondo del ropero la caja de metal donde guardaba los documentos importantes y saqué el certificado de defunción de Ricardo. Ver su nombre en ese papel me dio una punzada de dolor, pero también de fuerza. Volví al banco, hice la fila otra vez y por suerte me atendió la misma muchacha. Le entregué el papel en silencio. Esta vez, después de revisarlo y hacer una llamada, asintió. En 10 minutos me entregó una tarjeta nueva, en un sobre sellado. Al tomarla, sentí como si me estuvieran devolviendo una parte de mi alma. Era solo un pedazo de plástico, pero para mí era la llave de mi libertad, la primera pared de mi fortaleza que reconstruía yo sola. Al volver a casa, encontré a Laura en la cocina, preparando el almuerzo. Me miró de arriba abajo con desconfianza. «Tardaste mucho en tu caminata, suegra», dijo, sin dejar de picar una cebolla con furia. Sentí que mis mejillas ardían, pero recordé las palabras de la abogada. Actué como siempre. Respiré hondo y le respondí con la voz más cansada que pude fingir. «Es que me encontré a Elvira, y nos quedamos charlando en la plaza. Ya sabes cómo es ella, habla hasta por los codos». Laura resopló, como si mi respuesta no le importara en lo más mínimo, y siguió con lo suyo. Había superado la primera prueba. La mentira me supo amarga en la boca, pero era una amargura necesaria, una medicina para curar una herida mucho más profunda. Esa tarde, mientras Laura veía una de sus telenovelas a todo volumen en la sala, me encerré en mi cuarto y llamé a la licenciada Ramos desde mi viejo teléfono celular, hablando casi en susurros. Le conté que ya tenía la nueva tarjeta y el control de mi cuenta. Pude sentir su sonrisa a través de la línea. «Excelente, doña Candelaria. Ese era el paso más importante para protegerla financieramente. Ahora viene la parte legal. Mañana a primera hora enviaré la notificación formal a los correos electrónicos de su hijo y su nuera. Será una citación para una reunión en su casa en 3 días. No se preocupe, yo estaré a su lado en todo momento». Colgué el teléfono con las manos temblorosas. El plan estaba en marcha. Ya no había vuelta atrás. La maquinaria de la justicia, lenta pero segura, había empezado a moverse. No hubo una carta certificada llegando a la puerta, ni un oficial de justicia. La licenciada Ramos fue más moderna, más silenciosa. Envió un correo electrónico formal, de esos que no se pueden ignorar, con el logo de su despacho y un lenguaje que no dejaba lugar a dudas. En él, se les informaba a Martín Pérez y a Laura Gómez que, en mi representación, se les convocaba a una reunión de carácter urgente para tratar asuntos relacionados con la propiedad ubicada en la calle La Esperanza número 45. No se daban más detalles, era una jugada maestra, porque la falta de información seguramente los llenaría de preguntas y de una ansiedad que yo conocía muy bien. Era dejar que su propia imaginación, su propia conciencia culpable, hiciera la mitad del trabajo. Y entonces, solo quedaba esperar. Esos días fueron los más largos de mi vida, una calma tensa, como el aire quieto que precede a una gran tormenta. Ustedes que me han acompañado hasta aquí, no se imaginan lo que está por venir. Quédense conmigo un poco más, porque la cara que puso mi nuera cuando la verdad salió a la luz es una imagen que me llevaré a la tumba. A veces, la justicia no llega con gritos y portazos, sino en silencio, en una tarde cualquiera, y cambia el destino de todos para siempre. Díganme si creen que estoy haciendo lo correcto, porque a veces, en la soledad de mi cuarto, todavía dudo. ¿Qué habrían hecho ustedes?
La primera señal de que el plan había funcionado llegó esa misma noche. Estaba yo terminando de lavar los platos de la cena cuando escuché a Laura en la sala, hablando por teléfono con una tienda. Su voz, normalmente tan autoritaria, se volvió irritada. —¿Cómo que rechazada? Vuelva a pasarla. Es la tarjeta de la pensión de mi suegra. Siempre tiene fondos. Hubo una pausa. —Bloqueada. Eso es imposible. Colgó con un golpe seco. Se quedó en silencio un momento y luego vino a la cocina. Me miró con los ojos entrecerrados. —Candelaria, tú hiciste algo en el banco. La tarjeta no funciona. Su tono ya no era de superioridad, sino de una sospecha afilada. La miré con la mayor inocencia que pude reunir, secándome las manos lentamente en mi delantal. —¿Yo? ¿Qué voy a hacer yo, mija? Si tú sabes que de esas cosas no entiendo nada. A lo mejor se gastó el dinero, con lo caro que está todo. Encogí los hombros y me di la vuelta para guardar el último plato. Pude sentir su mirada clavada en mi espalda, llena de frustración. Sabía que no podía acusarme de nada sin pruebas, y mi actuación de anciana confundida era, por ahora, mi mejor escudo. Se fue de la cocina sin decir nada más, pero yo sabía que había plantado la primera semilla de la duda. El control que ella creía tener tan firmemente en sus manos estaba empezando a resquebrajarse. El golpe final llegó a la mañana siguiente. Yo estaba en mi cuarto, fingiendo coser, con la puerta entreabierta. Escuché el sonido de una notificación de correo electrónico en la computadora de Martín, que trabajaba desde la mesa del comedor. Hubo un silencio largo, y luego su voz cargada de una extraña mezcla de miedo y confusión. —Laura, ven a ver esto. Escuché los pasos apresurados de ella. Otro silencio, más largo aún. Y después, nada. Ni un susurro, ni una queja, ni una acusación. Solo un silencio pesado, anormal, un vacío que llenaba toda la casa. Sabía lo que significaba. Habían leído el correo. La citación había llegado. La primera batalla, la silenciosa, la había ganado yo. El día de la reunión, la casa amaneció con un silencio que se podía cortar con un cuchillo. Laura y Martín apenas hablaron durante el desayuno, lanzándose miradas llenas de preguntas que no se atrevían a hacer en voz alta. Yo me limité a tomar mi té, con una calma que no sabía que poseía. A las 4 en punto de la tarde sonó el timbre. Fui yo misma a abrir. La licenciada Sofía Ramos estaba en la puerta, con su portafolio en la mano, y una serenidad que me contagió. Detrás de mí, en el umbral de la sala, Martín y Laura esperaban con los brazos cruzados, sus caras una mezcla de fastidio y nerviosismo. —Buenas tardes —dijo la abogada con una voz firme pero amable que llenó el pasillo—. Creo que tenemos algunos asuntos importantes que discutir. Nadie respondió. El aire estaba tan tenso que parecía a punto de romperse. Nos sentamos en la sala, la misma sala de la que yo había sido desterrada. Yo en mi viejo sillón, que por primera vez en meses estaba vacío, y ellos dos juntos en el sofá nuevo, como si fueran un solo bloque de desconfianza. La licenciada Ramos se sentó en una silla frente a ellos y colocó su portafolio sobre la mesita de centro. No hubo charlas triviales ni introducciones largas. Laura, impaciente, fue la primera en hablar. —Bueno, ya estamos aquí. ¿Nos puede decir de qué se trata todo este misterio? Tenemos cosas que hacer. Su tono era el de siempre, arrogante y desafiante. La abogada la miró sin inmutarse, abrió el portafolio con un movimiento lento y deliberado, y sacó de él un único documento, un sobre amarillento y grueso. Lo dejó sobre la mesa, justo en el centro. Era el sobre que el fuego no había podido destruir. —Señor Pérez, señora Gómez —comenzó la abogada, y su voz tranquila silenció cualquier otra posible interrupción—. Estoy aquí en representación de mi clienta, la señora Candelaria Rojas, quien es la única y legítima propietaria de este inmueble. Laura soltó una risa corta y amarga. ¿Propietaria? La casa era de su esposo, y por lo tanto es de Martín, su único heredero. Ella solo vive aquí. La licenciada no le respondió a ella. Dirigió su mirada a Martín y empujó suavemente el documento hacia él. Le sugiero que lea esto.
Es un contrato de donación en vida, debidamente notariado y registrado hace 7 años. En él, el señor Ricardo Pérez le cede el 100% de esta propiedad a su esposa, la señora Candelaria. Legalmente la casa nunca formó parte de la herencia. Martín tomó el papel con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las líneas una y otra vez, como si no pudiera entender las palabras. Laura se inclinó para leer por encima de su hombro, y su rostro pasó de la incredulidad al pánico. Vi cómo sus mejillas perdían el color, cómo su boca se abría y se cerraba sin emitir sonido. Buscó en el documento un error, una falla, una mentira. Pero allí estaban los sellos, las firmas, la fecha que era muy anterior a la muerte de Ricardo. Mi esposo, mi amado Ricardo, me había protegido desde el pasado de una manera que yo nunca hubiera imaginado. Me había dejado una armadura invisible, un escudo que acababa de volverse de acero macizo. Martín levantó la vista del papel y me miró por primera vez en meses, y en sus ojos no vi rabia, sino una vergüenza profunda, devastadora. La abogada dejó que el silencio hiciera su trabajo por 1 minuto. Luego, continuó con el mismo tono sereno. Esto significa que ustedes han estado viviendo en una propiedad que no les pertenece por la generosidad de doña Candelaria. Y eso nos lleva al segundo punto. Sacó otro fajo de papeles de su portafolio. Eran los estados de cuenta de mi pensión. Hemos documentado un patrón de abuso financiero. El dinero de la pensión de mi clienta, destinado a su bienestar, ha sido utilizado sistemáticamente para gastos personales de ustedes, incluyendo vacaciones, ropa y cenas en restaurantes. Todo está aquí. Le pasó los papeles a Martín. Laura intentó arrebatárselos, pero él los sostuvo con fuerza. El castillo de naipes que ella había construido con tanto cuidado se estaba derrumbando frente a sus ojos, y no podía hacer nada para detenerlo. El silencio que siguió fue el más profundo que he escuchado en mi vida. Era un silencio lleno de todo lo que no se había dicho en años, de humillaciones, de traiciones y de una cobardía infinita. Laura miraba a Martín, esperando que él dijera algo, que la defendiera, que negara todo. Pero mi hijo solo podía mirar los papeles, con la cara descompuesta por la culpa. Ya no era el hombre que obedecía a su esposa. Era solo un niño avergonzado, atrapado en su propia mentira. La licenciada Ramos carraspeó suavemente, trayéndolos de vuelta a la realidad. Dadas las circunstancias, dijo, doña Candelaria está dispuesta a ofrecerles 2 opciones, y les recomiendo que las escuchen con mucha atención, porque no habrá una tercera. La primera opción era firmar un contrato de alquiler formal, pagando una renta mensual justa, aunque simbólica, para cubrir los gastos de la casa. Este contrato incluiría cláusulas estrictas de respeto y convivencia, y por supuesto, la devolución inmediata del control total de mis finanzas. La segunda opción era más simple. Tenían 30 días para desalojar la propiedad de forma pacífica. Mientras la abogada hablaba, yo los miraba, veía a mi hijo, el fruto de mi vientre, y a la mujer que lo había convertido en un extraño, y me preguntaba si estaba siendo demasiado dura, o si por fin estaba siendo justa conmigo misma. Este fue el momento de la verdad. Díganme ustedes con la mano en el corazón, ¿qué habrían hecho en mi lugar? Cuéntenme en los comentarios, porque necesito saber si mi decisión fue la correcta. Finalmente, después de que la abogada terminara de hablar, tomé la palabra por primera vez. Mi voz no tembló, salió clara y firme como el agua de un pozo profundo. Ignoré a Laura por completo, como si no estuviera en la habitación. Mis ojos se clavaron en los de mi hijo. Martín, le dije, y en mi voz no había ni odio ni rencor, solo el peso de una decisión irrevocable. He escuchado a la abogada, he escuchado mi corazón, y he escuchado la memoria de tu padre. Hice una pausa, asegurándome de tener toda su atención, de que cada palabra que saliera de mi boca se grabara a fuego en su conciencia. Ahora, escúchame bien. Tienen 2 opciones, pero la decisión ya la tomé yo. Mi decisión es que tienen 30 días para buscar otro lugar donde vivir. No habrá contrato de alquiler, no habrá convivencia forzada. Esta casa, mi casa, necesita paz. Y yo también. Laura me miró con un odio que nunca antes le había visto, sus labios apretados en una línea blanca de furia. Quiso gritar, lo vi en sus ojos, pero la mirada serena de la licenciada Ramos la contuvo.
Martín, en cambio, solo asintió lentamente, con los hombros caídos, como si por fin aceptara el peso de una culpa que llevaba años acumulando. La abogada les entregó una copia de la notificación formal, con la fecha límite claramente escrita. No hubo más palabras. Se levantaron y salieron de la sala. Escuché sus pasos en el pasillo, y luego el sonido de la puerta de su habitación cerrándose. Me quedé sola en mi sillón, en medio de un silencio que ya no era de opresión, sino de una libertad inmensa y un poco aterradora. Esos 30 días fueron los más extraños de mi vida. La casa se convirtió en un territorio de fronteras invisibles y silencios incómodos. Escuchaba el ruido de cajas arrastrándose, de puertas de armarios que se abrían y cerraban con más fuerza de la necesaria. Laura no volvió a dirigirme la palabra, y cuando nos cruzábamos, me lanzaba miradas llenas de veneno. Martín intentó hablarme un par de veces, con frases a medio terminar sobre el arrepentimiento, pero yo solo lo miraba con una tristeza tranquila. Ya era tarde para las palabras. Con mis nietos fue diferente. Una tarde, mientras Lucía me ayudaba a regar las maletas en el patio, le tomé la mano y le dije que mi amor por ella y por su hermano no cambiaría nunca, que esto era un asunto de adultos. Ella me abrazó fuerte y sentí que entendía. El último día, vi el camión de la mudanza llevarse sus cosas. Martín fue el último en salir. Se detuvo en la puerta y susurró un «Perdóname, mamá», que casi no escuché. No le respondí, solo cerré la puerta y giré la llave en la cerradura. El sonido del cerrojo encajando fue la música más dulce que había oído en años. Mi primer acto como dueña absoluta de mi hogar fue abrir todas las ventanas, de par en par, para que el aire fresco se llevara los últimos restos de amargura. Luego, con una energía que no sentía desde hacía mucho tiempo, empecé a recuperar mi espacio. Quité los espejos fríos que Laura había colgado, y del fondo de un armario saqué el viejo portarretrato con mi foto de bodas. Lo limpié con cuidado y lo volví a colgar en el centro de la pared principal de la sala, donde siempre debió estar. Fui al banco y organiqué con acento agudo mis cuentas, sintiendo un orgullo infantil al recibir mi primer estado de cuenta a mi nombre. Los domingos, la casa volvió a oler a pastel de manzana, y mis nietos vienen a visitarme. Jugamos a las cartas en la mesa de la cocina y ya no hay tensión en el aire. Martín viene a veces, solo, los miércoles por la tarde. Nos sentamos en el patio, tomamos mate casi en silencio, y poco a poco, muy lentamente, estamos intentando reconstruir los puentes que él mismo dejó que se quemaran. Contarles mi historia me ha dado una fuerza que no sabía que tenía. Me ha hecho sentir que mi voz importa. Si lo que han oído aquí les ha conmovido o les ha dado un poco de esperanza, suscríbanse a este canal para que sigamos formando esta comunidad. Cuéntenme en los comentarios sus propias historias de lucha y de justicia, porque leerlas me hace sentir que no estamos solas, que somos muchas las que hemos aprendido a defender nuestro lugar en el mundo. Anoche, antes de dormir, me quedé mirando la foto de Ricardo en la pared. Le sonreí, porque supe que había cumplido mi promesa. La fortaleza que él construyó para mí estaba a salvo. Por fin, estaba en casa. Hasta pronto.